Aquí está la historia completa, ahora totalmente puntuada y dividida en párrafos cortos. Cada palabra y cada línea original se conserva exactamente como usted la proporcionó, no se agregan, cambian ni eliminan palabras. La sonrisa del banquero desapareció en el momento en que pasó la tarjeta. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. El color desapareció de su rostro tan rápido que pensé que se iba a desmayar. Señora, susurró, inclinándose más cerca y con la voz temblorosa. Por favor, no te vayas. La miré confundido. Solo estoy aquí para cancelarlo, dije. Son solo $1.000. Tragó saliva con dificultad y miró hacia las oficinas con paredes de cristal que estaban detrás de ella. No, dijo ella suavemente. Que no es. Y en ese momento, de pie dentro del cálido vestíbulo de un banco, con mi pasado ardiendo en el bolsillo, me di cuenta de que mi padre me había mentido sobre todo. Mi nombre es Claire Donovan. Tengo 31 años y sirvo en el ejército de los Estados Unidos. Esa mañana, el viento atravesó el centro de Chicago como una cuchilla. Se deslizó bajo mi abrigo, subió por mi columna y me recordó por qué odiaba los inviernos aquí. La ciudad olía a escape y a piedra fría, y mis botas resonaron fuertemente mientras empujaba las pesadas puertas de vidrio del Liberty Union Bank. Hacía años que no entraba a un banco como este. El vestíbulo era cálido, demasiado cálido, y estaba lleno de la tranquila confianza del dinero. Suelos de mármol, iluminación tenue, hombres con abrigos a medida hablando en voz baja, como si el aire en sí costara algo. El olor de colonia cara se cernía sobre todo aquello, espeso y desconocido. De repente me sentí muy consciente de mí mismo. Mi abrigo era del ejército, limpio pero desgastado. Mi cabello estaba recogido hacia atrás, ajustado y ordenado, sin hebras sueltas. Me puse de pie, por costumbre, con los hombros rectos y las manos firmes. Aún así, podía sentir miradas que se dirigían hacia mí y luego se alejaban nuevamente. La gente siempre se fijaba en el uniforme y luego decidían qué tipo de persona pensaban que era. Me acerqué al mostrador y esperé mi turno. Cuando finalmente la cajera me llamó, parecía joven, con un maquillaje perfecto y las uñas arregladas. Su sonrisa era profesional, practicada y solo un poco cansada. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?, preguntó. Metí la mano en mi billetera y saqué la tarjeta. Estaba viejo y rayado. Los bordes estaban blancos y desgastados, el plástico estaba ligeramente doblado por haber estado guardado durante años en el bolsillo trasero de una billetera que casi nunca abría. Lo coloqué con cuidado sobre el mostrador como si fuera a romperse si no tenía cuidado. Quiero cerrar esta cuenta, dije, y cancelar la tarjeta. Sus ojos se posaron en él y algo cambió. Ni sorpresa, ni preocupación, solo un destello de juicio, rápido y agudo. Ella lo recogió con 2 dedos como si pudiera estar sucio. Esta tarjeta no se ha utilizado en mucho tiempo, dijo mientras hacía clic en su teclado. ¿Estás seguro de que todavía está activo? Sí, respondí en voz baja. Nunca lo he tocado. Ella levantó una ceja. ¿Nunca? No. Ella soltó un pequeño bufido divertido en voz baja. El tipo de cosas que la gente hace cuando piensa que estás mintiendo o que eres estúpido. Bueno, ella dijo, echemos un vistazo. Mientras deslizaba la tarjeta en el lector, mi mente se dirigió, contra mi voluntad, a la noche en la que había jurado no usarla nunca. Hace 5 años, me encontraba en el vestíbulo de la casa en la que crecí, sosteniendo esa misma tarjeta en mi mano temblorosa. El aire olía a lirios y madera vieja. Las flores funerarias todavía estaban por todas partes en las mesas contra las paredes, marchitándose lentamente, como si incluso ellas estuvieran cansadas de fingir que este era un lugar de consuelo. Mi abuelo estaba muerto. Él fue el único que me llamó su hija sin dudarlo. El hombre que me enseñó a equilibrar una chequera, a cambiar una llanta, a pararme derecho y mirar a la gente a los ojos. Él solía decir, el carácter es lo que haces cuando nadie te mira. Después del funeral, cuando el último invitado se fue y la casa finalmente quedó en silencio, mi padre cerró la puerta principal y giró la cerradura. Fue entonces cuando su rostro cambió. Sin lágrimas, sin suavidad, solo cálculo. La casa es mía ahora, dijo rotundamente, como si estuviera leyendo una lista de compras. Todo está arreglado. Recuerdo que asentí, todavía entumecido. Bueno. Luego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y me arrojó algo. Lo capté por reflejo. Una tarjeta de débito. Tu abuelo te dejó algo, dijo. $1,000. Hizo una pausa y luego agregó, es un gesto generoso. Considerando lo que pregunté, sus ojos se endurecieron. Teniendo en cuenta que no eres de sangre. Las palabras cayeron más fuerte que cualquier bofetada.
Continuó con voz fría y precisa, explicando cómo se renovaría la casa, cómo planeaba vender algunas cosas de mi abuelo y cómo ya era hora de seguir adelante. Ya eres un adulto, dijo. El ejército cuidará de ti. Con esto que asintió hacia la tarjeta, es más que suficiente. Recuerdo que se me hizo un nudo en la garganta. ¿Puedo al menos quedarme con su reloj?, pregunté. Él me lo prometió. No, dijo mi padre. Eso se queda. Luego abrió la puerta y señaló hacia afuera. Deberías irte, dijo. Esta noche. Salí al frío sin llevar nada más que mi bolsa de uniforme y esa tarjeta ardiendo en mi palma como un insulto. De regreso al banco, un agudo pitido electrónico me devolvió al presente. Luego siguió otro sonido. No es un declive, es una alarma, suave pero inconfundible, algo interno, algo serio. La sonrisa del cajero desapareció por completo. Sus dedos se congelaron sobre el teclado. Sus ojos se abrieron mientras miraba la pantalla. ¿Qué pasa?, pregunté, repentinamente inquieto. Ella no respondió de inmediato. Su rostro se había puesto pálido. Ella se inclinó más cerca del monitor y luego me miró. Esta vez realmente me miró. "Ana mi abrigo, ana mi tarjeta, sino en mi cara". Señora, dijo en voz baja. ¿Cómo conseguiste esta tarjeta? Me lo dio mi padre, dije. Hace 5 años. Sus labios se separaron ligeramente. Ella traigo saliva. Necesito pedirte que esperes aquí, dijo. Por favor. Por lo que pedí. Ella bajó la voz y miró hacia las oficinas que estaban detrás de ella. Esta cuenta no está marcada como una cuenta corriente estándar, susurró. Está marcado. ¿Cómo se marca? Ella dudó y luego dijo la frase que me hizo encoger el estómago. Esta no es una tarjeta de $1.000, dijo. Está vinculado a un fideicomiso. Sentí que la habitación se inclinaba. ¿Un fideicomiso?, repetí. Eso no es posible. Ella ya estaba alcanzando el teléfono que estaba debajo del mostrador. Necesito llamar a mi gerente, dijo. Ahora mismo. Mientras ella marcaba, me quedé mirando la tarjeta que descansaba entre nosotros sobre el mostrador de mármol. La misma tarjeta que me negué a tocar durante 5 años por orgullo y dolor. La misma carta que mi padre me había tirado como si fuera una carta de caridad. Y de repente, por primera vez desde el funeral de mi abuelo, me pregunté si la humillación que había soportado durante todo este tiempo se había basado en una mentira. El vestíbulo del banco desapareció de mi mente tan pronto como el cajero levantó el teléfono. Mientras ella susurraba con urgencia en el auricular, mis pensamientos me arrastraron 5 años atrás, a la noche. Todo lo que creía sobre la familia se derrumbó. Había estado lloviendo ese mismo día, una fría llovizna otoñal que empapó la tierra negra alrededor de la tumba de mi abuelo. Cuando terminó el funeral, las nubes se habían disipado, dejando el cielo pálido y vacío como si no tuviera nada más que dar. La gente me abrazó, me dijo lo fuerte que era, lo orgulloso que habría estado mi abuelo de verme en uniforme. Asentí, les agradecí, sonreí cuando debía hacerlo, pero la única voz que quería escuchar ya no estaba. La casa se sentía mal sin él. Demasiado silencioso, demasiado grande. Su risa ya no resonaba en el pasillo. Sus botas habían desaparecido del felpudo junto a la puerta. Incluso el reloj de la sala de estar parecía marcar más fuerte, como si estuviera enojado por el silencio. Mi padre se movía por las habitaciones como un extraño que reclamaba territorio. Apenas me miró mientras recogía papeles de la mesa del comedor y los apilaba cuidadosamente en una carpeta. Me quedé cerca de la chimenea, con las manos entrelazadas tras la espalda, una postura habitual que me habían inculcado meses de entrenamiento militar. ¿A dónde se supone que debo ir?, pregunté en voz baja. No respondió de inmediato. Se ajustó las gafas y deslizó la carpeta bajo el brazo. Estás alistado, dijo finalmente. Ya lo resolverás. Traigo saliva. Todavía estoy de vacaciones. Pensé que quizá esta ya no es tu casa, interrumpió. Las palabras fueron contundentes, limpias y definitivas. Lo miré fijamente, esperando algo, arrepentimiento, duda, cualquier cosa. Pero su rostro tenía la mandíbula apretada por la resolución. Esa casa ahora me pertenece, continuó. Tu abuelo lo dejó muy claro. Tomé air. Él me dijo que quería que yo tuviera un lugar aquí, dijo. Dijo muchas cosas, mi padre se enfadó, pero legalmente quedó todo arreglado. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó la tarjeta. No me lo entregó. Él lo arrojó. Rebotó una vez contra mi pecho antes de que pudiera atraparlo. Más sorprendido que herido. $1.000, dijo. Esto es lo que te dejó. Mis dedos se curvaron alrededor del plástico. Eso es todo. Es más que justo, respondió.
dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias?, pregunté, aunque ya sentía una opresión en el pecho. Exhaló bruscamente como si hubiera estado esperando este momento. Fuiste adoptado, dijo. ¿Tú lo sabes? Sí, dije lentamente. Pero él era mi abuelo. Él fue amable contigo, corrigió mi padre. Eso no te convierte en su responsabilidad. La habitación pareció encogerse. Te acogí, continuó. Te di de comer. Puse un techo sobre tu cabeza. Y ahora ya eres grande. Tienes tu propia vida. Sentí que el calor subía detrás de mis ojos. Nunca pedí nada de lo que dije. No, él estuvo de acuerdo. Simplemente te quedaste allí y lo tomaste. Eso dolió más que cualquier otra cosa que había dicho. Miré la tarjeta. No quiero esto, susurré. No seas dramático, respondió. Tómalo y vete. Le pregunté si al menos podía preparar una maleta. Él negó con la cabeza. Podrás volver por tus cosas más tarde. Ahora mismo necesito espacio. Espacio de mi parte. Recuerdo haber salido y sentir el aire frío golpear mis pulmones como una descarga. La puerta se cerró detrás de mí con un fuerte clic y me di cuenta de que la había cerrado con llave. Me quedé en el porche durante un largo rato, mirando la veta de la madera de la puerta que había abierto miles de veces durante mi infancia. Luego me alejé. No lloré. No de inmediato. Caminé hasta que me ardían las piernas y me dolía el pecho de contenerlo todo. Pasé por el parque donde mi abuelo solía enseñarme a lanzar una pelota de béisbol. Pasé la tienda de la esquina donde me compró dulces cuando pensó que mi padre no estaba mirando. Más allá de la parada de autobús donde me abrazó para despedirme el día que salí para el entrenamiento básico. Cuando finalmente mi teléfono vibró, era mi amiga Marisa. ¿Dónde estás?, preguntó con preocupación en su voz. No lo sé, dije honestamente. Ven a mi casa, dijo ella. Esa noche, me senté en su sofá envuelto en una manta prestada, mirando la tarjeta que tenía en la mano. Los números parecían pesados y acusadores. $1,000. A eso se había reducido el amor de mi abuelo. Marisa me ofreció comida. Negu con la cabeza. Ella me preguntó si quería hablar. Dije que no. Más tarde, cuando el apartamento quedó en silencio y me quedé solo con mis pensamientos, saqué la tarjeta de mi billetera y la sostuve a contraluz. Esto no es mío, susurré. Lo doblé ligeramente lo suficiente para dejar un pliegue blanco en el centro. Mis manos temblaban, no de frío sino de rabia. Pensé en usarlo, pensé en demostrarle a mi padre que estaba equivocado sobreviviendo gracias a su caridad. Entonces pensé en la voz de mi abuelo, en el orgullo, en mantenerse por sí mismo. Deslicé la tarjeta en el fondo de mi bolso de lona y la cerré. Nunca te usaré, dije en voz alta. A la mañana siguiente, me fui antes de que mi padre se despertara. No dejé ninguna nota. No pedí perdón. Tomé el autobús hasta la oficina de reclutamiento y firmé los papeles finales que oficializaban mi servicio. Si tuviera que estar solo, lo haría con la cabeza en alto. De regreso al banco, la cajera tapó el auricular del teléfono y me miró nuevamente con expresión ilegible. Ahora viene mi manager, dijo ella. Por favor no vayas a ninguna parte. Asentí lentamente, con el corazón latiendo fuerte en mis oídos. La tarjeta yacía sobre el mostrador entre nosotros, silenciosa y discreta. Durante 5 años creí que no era más que un insulto. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. No volví a ver a mi padre después de esa noche. Yo no llamé. Él no extendió la mano. El silencio entre nosotros se instaló rápidamente como si siempre hubiera estado esperando permiso para existir. Pasé las primeras semanas después de dejar su casa durmiendo en el sofá de Marisa, despertándome antes del amanecer, por costumbre, mi cuerpo todavía funcionando en horario militar. Todas las mañanas, doblaba con precisión la manta prestada y la volvía a colocar en el apoyabrazos, fingiendo que era solo una invitada de paso en lugar de una hija que había sido borrada. Marisa nunca me preguntó cuánto tiempo planeaba quedarme. Ella nunca mencionó el dinero. Ella simplemente preparó café, deslizó una taza hacia mí y habló de cosas normales. El tráfico del trabajo, el perro ruidoso del vecino, como si mi mundo no se acabara de derrumbar. Esa silenciosa bondad me mantuvo en pie. 2 semanas después, hice el envío. El entrenamiento básico no me asustaba. Le di la bienvenida. Los gritos, el cansancio, las reglas, todo tenía sentido de una manera que mi familia nunca tuvo. En el ejército a nadie le importaba de dónde venía. A ellos les importaba si llegaba a tiempo, si seguía las órdenes y si hacía mi parte. Por primera vez, las expectativas eran claras. Aprendí rápidamente que el dolor era temporal, pero la disciplina permanecía contigo. Las ampollas se curaron y los moretones desaparecieron.
Lo que quedó fue la certeza de que podía soportar más de lo que jamás pensé que fuera posible. Por la noche, cuando las luces se apagaban y el cuartel quedaba en silencio, a veces metía la mano en mi bolsa de lona y tocaba el borde de la vieja tarjeta de débito. Nunca lo saqué. No necesitaba verlo para recordar lo que representaba. Lástima. Me dije a mí mismo que preferiría morir de hambre antes que usarlo. Los años pasaron en un torbellino de ciclos de entrenamiento, despliegues y alojamientos temporales que nunca me hicieron sentir como en casa. Aprendí cómo hacer rendir mi sueldo, cómo ahorrar cada dólar que me sobraba, cómo vivir solo con lo que podía llevar. Mi vida cabía en taquillas y bolsos, y me gustaba que así fuera. No podrían quitarte tus posesiones si no te aferraras a ellas. Avancé lentamente pero con firmeza. Yo no era llamativo. Yo no hablaba ruidosamente. Hice mi trabajo y lo hice bien. Mis superiores se dieron cuenta. Siempre lo hacen eventualmente. Había noches en las que regresaba a mi cuartel dolorido y cansado hasta los huesos, con las manos temblando mientras me desataba las botas. En esas noches pensaba en mi abuelo sentado en la mesa de la cocina leyendo el periódico con sus gafas demasiado bajas sobre la nariz. No hacen falta aplausos para saber que lo estás haciendo bien, solía decir. Solo necesitas dormir por la noche. Yo dormí. No siempre bien, pero honestamente, escuché cosas sobre mi padre a través de los rumores, cómo renovó la casa, cómo organizó cenas para vecinos que apenas recordaba, cómo le gustaba hablar sobre su disciplina y sus valores acerca de criarme como si fuera su hijo. A veces la gente me preguntaba por qué nunca me iba a casa de vacaciones. Les dije la verdad en los términos más simples posibles. No tengo ninguno. Así pasaron 5 años. Nunca toqué la tarjeta. No cuando mi coche se averió y la reparación acabó con mis ahorros. No cuando me torcí el tobillo y perdí una semana de salario. No cuando estaba en la farmacia contando billetes en mi mano para decidir qué receta podía pagar ese mes. Llevé mi independencia como una armadura incluso cuando me cortaba la piel. Luego, hace 6 meses, mi padre llamó. Casi no respondí. El número no fue guardado, pero lo reconocí inmediatamente. Algunas cosas se alojan en ti y nunca salen. Clare, dijo como si hubiéramos hablado ayer. ¿Qué quieres?, pregunté. Necesito que firmes algo, respondió. Se trata de la casa. Mi mandíbula se tensó. No quiero tener nada que ver con eso. Suspiró irritado. Aún apareces en algunos documentos antiguos. Es solo una formalidad. No firmo nada, dije. Hubo una pausa. Luego su tono se agudizó. Siempre fuiste desagradecido, espetó. Después de todo lo que hice por ti. Las palabras le salían con facilidad, las practicaba. Esa tarjeta que te di, continuó, esa era tu herencia. No actúes como si te hubieran engañado. Called sin responder. Pero su llamada despertó en mí algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo, asuntos pendientes. No ira, algo más frío. Me di cuenta entonces de que mientras esa tarjeta existiera, mi pasado todavía tenía un hilo atado a mí, un cabo suelto, un recordatorio de lo pequeño que había intentado hacerme sentir. No quería el dinero. Quería un cierre. Entonces, cuando llegó mi siguiente bloque de vacaciones, tomé una decisión. Yo iría al banco. No retirar an Oler, no comprobar an equilibrio. Cerraría la cuenta, cancelaría la tarjeta, la daría por terminada. Se sintió simbólico y definitivo. Esa mañana entré a Liberty Union Bank con la misma postura firme que usé durante las inspecciones. No me vestí elegantmente. No me vestí de manera informal. Yo vestía lo que era alguien que había sobrevivido. Mientras esperaba en la fila, me sentí tranquilo, centrado y listo para dejarme llevar. No tenía idea de que la tarjeta que había llevado como una carga durante 5 años estaba a punto de convertirse en algo completamente diferente. Porque cuando la cajera lo pasó y su rostro palideció al decirme que estaba vinculado a un fideicomiso, me di cuenta de algo que me apretó el pecho. Mi abuelo nunca había sido descuidado. Y si me había dado esa tarjeta, incluso en silencio, significaba que había más en la historia de lo que jamás me habían contado. El gerente del banco llegó más rápido de lo esperado. Era un hombre alto, de unos 40 años, de cabello plateado y con la corbata cuidadosamente peinada y aflojada lo justo para sugerir autoridad sin arrogancia. No sonrió cuando me vio. En cambio, su expresión se tensó con algo más cercano a la preocupación. «¿Señorita Donovan?», preguntó. «Sí, si vienes conmigo», dijo, señalando una oficina con paredes de cristal cerca de la parte de atrás. «Deberíamos hablar en algún lugar privado». El cajero evitó mi mirada mientras lo seguía a través del vestíbulo. Las conversaciones a nuestro alrededor se convirtieron en susurros incómodos. Sentí un hormigueo de curiosidad en la espalda.
El cambio sutil que ocurre cuando las personas sienten que está ocurriendo algo inusual. Dentro de la oficina, el gerente cerró la puerta suavemente y me hizo un gesto para que me sentara. Quiero ser muy claro. Empezó a cruzar las manos sobre el escritorio. Usted vino hoy para cancelar esta tarjeta. ¿Es eso correcto? Sí, dije. Nunca lo he usado. No lo quiero. Él asintió lentamente. Esto es obvio. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Giró el monitor de su computadora hacia mí. La pantalla estaba llena de líneas de texto y números que a primera vista no significaban nada para mí. Códigos de cuenta, fechas, lenguaje legal. Esta tarjeta, dijo con cuidado, no está vinculada a una cuenta corriente estándar. Mis hombros se pusieron rígidos. ¿A qué está conectado entonces? Él tomó aire. Un fideicomiso. La palabra resonó en mi cabeza, hueca e irreal. Eso no es posible, dije. Mi padre me dijo que eran $1.000. Eso es todo. La boca del gerente se tensó. Tu padre quizá lo creía, dijo. O tal vez no lo haya hecho. Mi pulso empezó a latir lento y fuerte. ¿Qué clase de confianza? Pregunté. Uno que venció el mes pasado, respondió después de 5 años. 5 años. El número cayó como un golpe físico. Me quedé mirando la pantalla, mi visión se volvió borrosa en los bordes. ¿Estás diciendo que esta cuenta ha estado aquí todo este tiempo? Sí, dijo intacto. Dejé escapar una risa temblorosa. No hay nada ahí, dije. Fue un gesto simbólico, un error. Él no se rió conmigo. Señorita Donovan, dijo en voz baja. El saldo actual no es de $1,000. Trade saliva. ¿Entonces qué es? Dudó lo suficiente para asustarme. Antes de responder a eso, dijo, hay alguien más que debe estar presente. Cogió el teléfono de su escritorio y marcó un número de memoria. Señor Adler, dijo cuando se conectó la línea. Ella está aquí. Se me cayó el estómago. ¿Quién? Pregunté. Cubrió el receptor brevemente. El abogado asignado a este fideicomiso, dijo. Él estaba esperando este día. Esperando por mí. Mientras estábamos sentados en silencio, mis pensamientos daban vueltas. Imágenes de los últimos 5 años colisionaron en mi mente, contando el cambio en una gasolinera, durmiendo en una vivienda temporal, estirando las comidas, rechazando ayuda porque el orgullo era todo lo que me quedaba. Todo esto enmarcado ahora por una única pregunta que tenía miedo de hacer. ¿Por qué? El golpe en la puerta fue suave. El hombre que entró era mayor que el gerente, tenía el pelo blanco en las sienes y una postura ligeramente encorvada, pero deliberada. Llevaba un maletín de cuero que parecía pesado, no solo por el papel, sino por su propósito. Clare, dijo suavemente. Soy Henry Adler. Me puse de pie instintivamente, y mi reflejo militar se activó. Señor. Él sonrió débilmente. Tu abuelo también solía hacer eso. Mi pecho se apretó al oír esa palabra. Se sentó frente a mí y colocó el maletín en el escritorio entre nosotros. Por un momento, ninguno de nosotros habló. Me ordenaron no comunicarme con usted, dijo finalmente. No hasta que llegaste al banco por tu cuenta. Instruido por quien pregunté, aunque ya lo sabía. Tu abuelo, respondió. Se me secó la garganta. Adler continuó. Anticipó que esta tarjeta sería percibida como un insulto. También anticipó que no lo usarías. Negu con la cabeza. ¿Por qué me haría eso? Porque conocía a su padre, dijo simplemente el señor Adler. Y él te conocía. El gerente deslizó un documento hacia mí. Este fideicomiso se financió mediante la venta de activos, pólizas de seguros e inversiones a largo plazo. Dijo, tu abuelo lo estructuró con cuidado y de manera agresiva. Recorrí la página con la mirada y mis ojos se fijaron en una línea. Saldo actual $4.870.000. La habitación se inclinó. Eso está mal, susurré. No lo es, dijo el señor Adler suavemente. Y esa no es la cifra final. Presioné la palma de mi mano contra el escritorio, poniéndome a tierra. Vivía de nada, dije. Luché durante años. Lo sé, dijo. Él sabía que lo harías. La ira estalló de repente, aguda y caliente. Entonces, ¿por qué no me dijo lo que exigí? ¿Por qué me dejaste pensar que me habían abandonado? El señor Adler abrió su maletín y sacó un sobresellado. Te escribió una carta, dijo. Pero no quería que lo leyeras hasta que estuvieras listo para marcharte. El sobre tembló en mis manos cuando lo tomé. La letra de mi abuelo me devolvió la mirada, familiar y firme. Rompí el sello. Mi valiente niña, empezó. Las lágrimas empañaron la página.
Si estás leyendo esto significa que sobreviviste. No porque te lo haya puesto fácil, sino porque eres más fuerte que las personas que intentaron definirte. Apreté los ojos con fuerza. Escribió sobre el resentimiento de mi padre, sobre su miedo de que el dinero cambiara a las personas, sobre su certeza de que mi padre tomaría todo lo que pudiera reclamar. Tenía que protegerte de él, continuaba la carta. Y de la versión de ti mismo que podría creer que necesitaba ser salvado. Mis manos temblaron mientras leía la última línea. Esta confianza nunca tuvo como propósito rescatarte. Tenía como objetivo recompensar a la mujer en la que te convertiste. Bajé la carta lentamente, me dolía el pecho. Por primera vez en 5 años lo entendí. La tarjeta no era de caridad. Fue una prueba y la pasé sin siquiera saber que me estaban probando. Me quedé allí sentado durante un buen rato después de terminar la carta. Nadie me apresuró. El director del banco salió silenciosamente y cerró la puerta detrás de él. El señor Adler permaneció sentado frente a mí. Sus manos dobladas mostraban una expresión paciente, de una manera que parecía casi reverente. Las palabras de mi abuelo resonaron en mi cabeza. No para rescatarte, sino para recompensar a la mujer en la que te convertiste. Apreté mis dedos contra mis ojos, deseando que el escozor se desvaneciera. Creí que me había abandonado, dije con voz entrecortada. Pensé que había dejado que mi padre me humillara. El señor Adler meneó la cabeza lentamente. Sabía exactamente cómo actuaría tu padre, dijo. Y él sabía exactamente cómo responderías. Miré hacia arriba. ¿Por qué entonces dejarle la casa a él? El señor Adler abrió de nuevo su maletín y sacó una carpeta gruesa, más pesada que la carta. Lo colocó sobre el escritorio y lo deslizó hacia mí. No lo hizo, dijo. Fruncí el ceño. Pero mi padre vive allí. Lo ocupa, corrigió el señor Adler. Hay una diferencia. Abrió la carpeta y reveló páginas de documentos legales cuidadosamente etiquetadas y resaltadas. Su abuelo colocó la casa en un fideicomiso condicional en vida, explicó. A su padre se le concedió la residencia y un control limitado, pero la propiedad permaneció en manos del fideicomiso. Se me cortó la respiración, así que mi padre no es el dueño. No, dijo con calma el señor Adler. Él nunca lo hizo. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, seguido inmediatamente por una oleada de ira. Me dijo que era suyo, dije. Me echó como si fuera su derecho. Él asumió que nunca lo sabrías, respondió el señor Adler. Y francamente, durante un tiempo, tenía razón. Me recliné en la silla, tratando de procesar todo a la vez. ¿Cuáles eran las condiciones?, pregunté. La mirada del señor Adler se agudizó. Su padre estaba obligado a mantener la propiedad, preservar su contenido y defender lo que su abuelo describió como estándares básicos de decencia. Dejé escapar una risa corta y sin humor. Eso no duró mucho. No, él estuvo de acuerdo. No lo hizo. Pasó a otra página. También había cláusulas específicas respecto a su tratamiento. Si fue desalojado en circunstancias discriminatorias o punitivas, el fideicomiso permitió una revisión inmediata. Lo miré fijamente. ¿Te refieres a cuando me echó? Sí, dijo el señor Adler. Esa acción por sí sola desencadenó la primera advertencia. Mis manos se cerraron en puños. Entonces, ¿por qué no se hizo nada? Porque tu abuelo añadió una última salvaguardia, dijo. Tiempo. Explicó que el fideicomiso fue estructurado para observar patrones de comportamiento. Un error podría explicarse. Una serie no pudo. Durante los últimos 5 años, continuó el señor Adler, su padre ha violado casi todas las condiciones de residencia. Cerré los ojos, imaginando las renovaciones de las que había oído hablar, las antigüedades vendidas, los préstamos refinanciados. Sacó 3 líneas de crédito con la casa como garantía, dijo el señor Adler, confirmando mis ideas. Todo sin la debida autorización. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, ¿qué pasa ahora? El señor Adler juntó las manos. Ahora que el fideicomiso ha madurado y usted se ha identificado, el fideicomisario tiene la autoridad para actuar. ¿Qué significa actuar?, pregunté. Eso significa que el fideicomiso puede reclamar la propiedad, dijo simplemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. ¿Reclamar? Pensé en el porche delantero desde donde me habían ordenado salir, la puerta que se había cerrado detrás de mí, la cerradura girando. Cuando pregunté, el señor Adler miró su reloj. El proceso ya ha comenzado. Contuve la respiración. Mi padre no lo sabe. Todavía no, dijo, pero lo hará pronto. De repente la habitación parecía muy pequeña. Había pasado 5 años creyendo que mi pasado estaba sellado, que la casa se había perdido para siempre. Y ahora,
Sin mover un dedo, el suelo bajo los pies de mi padre estaba cambiando. No quiero hacerle daño, dije en voz baja. El señor Adler me estudió. Creo eso, dijo. Pero también creo que no permitirás que te vuelvan a hacer daño. Trade saliva. ¿Cuáles son mis opciones? Deslizó otro documento hacia mí. Se puede dejar que el fideicomiso siga su curso por sí solo, dijo. Se producirá una ejecución hipotecaria. La casa será subastada. Y la otra opción es que usted intervenga, respondió. Adquirir la propiedad directamente a través de una entidad holding. En silencio. Se me revolvió el estómago. Él nunca sabría que era yo. No hasta que se transfiera la escritura, confirmó el señor Adler. Mis manos. Eran firmes y fuertes. Estas eran las manos que habían transportado equipo, limpiado armas, cargado soldados heridos, manos que habían aprendido la moderación. ¿Qué quería mi abuelo?, pregunté. El señor Adler sonrió levemente. Él quería que tú eligieras. Cerré los ojos e imaginé a mi padre de pie en la sala de estar, arrojándome la tarjeta como si fuera cambio. La sangre importa, había dicho. Abrí los ojos. Hazlo, dije. El señor Adler asintió una vez. Muy bien. Mientras reunía los papeles, sentí que algo desconocido se apoderaba de mí. No triunfo, certeza. Por primera vez desde la noche en que me echaron, no estaba reaccionando. No estaba sobreviviendo. Estaba decidiendo. Y en lo más profundo de mi ser, sabía que mi abuelo había estado esperando este momento todo el tiempo. El aviso apareció 3 días después. Un sobre blanco simple pegado con cinta adhesiva a la puerta principal de la casa que una vez llamé mi hogar. Cuando mi padre lo vio, la decisión ya estaba tomada. Yo no estaba allí cuando ocurrió. No necesitaba estarlo. El señor Adler me mantuvo informado con silenciosa eficiencia, actualizándome a través de correos electrónicos seguros y breves llamadas telefónicas que iban directo al grano. Cree que es un error, dijo Adler durante una llamada. Ha estado contactando al banco sin parar. Eso no me sorprendió. Mi padre siempre había creído que los errores le ocurrían a él, nunca a causa de él. Según el informe de los fideicomisarios, pasó el primer día negándolo. Marchó hacia la sucursal local exigiendo respuestas y agitando documentos que ya no significaban lo que él creía que significaban. Cuando eso falló, llamó a abogados, viejos amigos que dejaron de devolver sus llamadas una vez que se dieron cuenta del alcance de su deuda y la condición del título. Al segundo día, cundió el pánico. Empezó a llamar a familiares, vecinos, cualquiera que pudiera escuchar. Habló de traición, de haber sido víctima de una trampa, de lo injusto que era que después de todo lo que había hecho, le estuviera pasando esto. Nadie ofreció ayuda. La gente recuerda cómo tratas a los demás cuando crees que nadie te está mirando. La mañana en que llegó el sheriff, me senté en el asiento trasero de un sedán negro a 2 cuadras de distancia, mirando la calle a través de un vidrio polarizado. Mi uniforme estaba planchado. Mi abrigo era sencillo y hecho a medida. No llevaba ninguna insignia, ningún rango, ningún nombre, solo yo mismo. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba. La pintura estaba desconchada. Los setos estaban cubiertos de vegetación. Las ventanas que una vez brillaban cálidamente por la noche ahora solo reflejaban un cielo gris. Un camión en movimiento estaba estacionado junto a la acera, con su motor zumbando suavemente, paciente e indiferente. 2 oficiales estaban cerca de los escalones de entrada, hablando con calma mientras mi padre caminaba detrás de la puerta. Incluso desde esa distancia pude reconocer su postura. Los movimientos bruscos, la mandíbula apretada, la forma en que se inclinaba hacia adelante cuando hablaba, como si solo la fuerza pudiera devolver la realidad a su lugar. Cuando finalmente la puerta se abrió, su voz se oyó por la calle. «Esta es mi propiedad», gritó. «No puedes hacer esto». Uno de los oficiales levantó una mano y habló con calma. «Señor, le hemos explicado la situación. Se le ha notificado varias veces. Nunca recibí nada». Mi padre gritó. «Esto es acoso». Exhale lentamente. Hace 5 años no necesitaba explicaciones. No había necesitado papeleo. Simplemente señaló la puerta y me dijo que me fuera. Ahora le estaba rogando a la ley que tuviera misericordia. La puerta del sedán se abrió silenciosamente y salí a la acera. El sonido de mis botas sobre el concreto llamó su atención inmediatamente. Se giró y se quedó congelado. Por un momento, no me reconoció. O tal vez lo hizo y su mente se negó a aceptarlo. Entrecerró los ojos, escaneando mi rostro, mi postura, la manera tranquila en que me mantenía de pie con las manos a los costados. Entonces me di cuenta. «Clare», dijo con la voz quebrada. No respondí.
Pasé junto a los oficiales y me detuve a unos metros de él. Lo suficientemente cerca para que pudiera ver que no había enojo en mi rostro, ninguna duda, solo resolución. «¿Qué haces aquí?», preguntó. «¿Hiciste esto?». Lo miré fijamente a los ojos. «No tenía por qué hacerlo», dije. «Lo hiciste tú mismo». Él se burló, pero ahora había miedo detrás de ello. «Esta es mi casa». Negué con la cabeza una vez. «Nunca lo fue». Su boca se abrió y luego se cerró nuevamente. «No lo entiendes», dijo rápidamente. «Tu abuelo quería que lo tuviera. Él confió en mí». «Él también confió en mí», respondí. Se rió amargamente. Tú eras un caso de caridad, una responsabilidad. Él te golpeó. Respire lentamente. Hace 5 años esas palabras me habrían destrozado. Ahora no significaban nada. Me echaste porque no era de sangre, dije. Me dijiste que la familia se trataba del ADN. Se movió incómodo. No quise decir. Hice. Interrumpí y escuché. Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué mi teléfono. Con unos pocos toques, abrí el archivo que había preparado el señor Adler. Imágenes de video. La pantalla mostraba el pasillo frontal de la casa. Hace 5 años. Mi padre está exactamente donde está ahora. La puerta abierta y mi bolsa de lona a mis pies. Su voz resonó claramente en la grabación. Toma el dinero y vete. Nunca fuiste familia. El color desapareció de su rostro. Apágalo, susurró. Bajé el teléfono. Dijiste que la sangre importaba. Continué con calma, así me aseguré de que la ley te escuchara. Sus rodillas se doblaron ligeramente. Extendió la mano y agarró la barandilla del porche para estabilizarse. Clare, dijo, con voz repentinamente suplicante. Por favor, podemos arreglar esto. Negu con la cabeza. Esa es la diferencia entre nosotros, dije. ¿Aún crees que se trata de arreglar algo? Los oficiales dieron un paso adelante y colocaron manos suaves pero firmes sobre sus brazos. Mientras lo guiaban por las escaleras, miró hacia la casa una última vez, hacia la puerta que había cerrado de golpe en mi cara, hacia el lugar que creía que definía su valor. No apart la mirada. Las puertas se cerraron detrás de él con un sonido metálico sordo. Y así, de repente, la casa dejó de ser suya. Después de eso la calle se vació poco a poco. Los oficiales terminaron su papeleo. El camión de mudanzas arrancó con un leve crujido de marchas. Los vecinos se quedaron a una distancia prudencial, fingiendo revisar sus teléfonos o ajustarse los abrigos mientras trataban de comprender lo que acababan de presenciar. Me quedé donde estaba. Cuando el último coche se alejó y el ruido se desvaneció, el silencio se apoderó de la casa como una respiración contenida. Subí sola las escaleras de la entrada. La puerta estaba abierta y la cerradura recién cambiada. Por un momento dudé, no por miedo sino por respeto. Este lugar traía recuerdos que no eran todos míos. Había sido el santuario de mi abuelo mucho antes de que se convirtiera en el arma de mi padre. Dentro, el aire olía a polvo rancio y pintura vieja, algo ligeramente químico de los recientes intentos de limpieza. El calor había desaparecido, reemplazado por un eco hueco que seguía mis pasos por el pasillo. No me apresuré. Me moví habitación por habitación, dejando que el pasado saliera a la superficie donde quisiera. La sala de estar, donde mi abuelo solía dormir la siesta, con la televisión murmurando suavemente. La mesa de la cocina, donde me ayudaba con las tareas, mientras su dedo recorría los números con paciencia, como si el tiempo mismo fuera generoso. La mayoría de los muebles habían desaparecido. Las piezas buenas se habían vendido hace años. Lo que quedó parecían restos, objetos elegidos no por amor sino por conveniencia. Subí las escaleras lentamente y me detuve frente al dormitorio al final del pasillo. La habitación de mi abuelo. La puerta crujió suavemente cuando la empujé para abrirla. La luz del sol se filtraba a través de finas cortinas y proyectaba rayas pálidas sobre el suelo desnudo. La cama había desaparecido, la cómoda también. Pero el aire aquí era diferente, familiar. Crucé la habitación y me arrodillé junto al viejo baúl de cedro que siempre había mantenido cerrado. Mi padre nunca había podido abrirlo. Se había quejado de ello, a menudo calificándolo de terco y sin sentido. La clave estaba exactamente donde mi abuelo siempre había dicho que estaría. Levant la tapa. Dentro había cosas que nadie más habría considerado valiosas. Cartas, fotografías, una bandera doblada, una pequeña caja de madera con cierre de latón. Recogí el sobre superior para Clare. Mis manos temblaban cuando lo abrí. Si estás en esa habitación, él escribió, has hecho más que sobrevivir. Tú te elegiste a ti mismo. Las lágrimas empañaron la página. Me dijo que estaba orgulloso de mí, no por haber soportado las dificultades,
sino por negarme a amargarme. Él escribió sobre cómo me vio crecer fuerte y en silencio, sobre cómo el resentimiento de mi padre se arraigaba mucho antes de que finalmente se manifestara. No pude impedir que revelara quién era, decía la carta. Pero puedo asegurarme de que nunca confundiría su crueldad con la verdad. En el fondo del cofre encontré su reloj, el que me había prometido. Lo ajusté alrededor de mi muñeca, y su peso familiar me mantuvo a tierra de una manera que el dinero nunca podría. No me quedé mucho tiempo después de eso. La casa no estaba destinada a ser recuperada como monumento. Estaba previsto su lanzamiento. En cuestión de semanas tomé mi decisión. La propiedad fue transferida a una fundación que lleva el nombre de mi abuelo. Un lugar para niños como yo que una vez fueron adoptados, ignorados y les dijeron que eran menos porque no compartían la sangre de alguien. El fideicomiso financiaría becas, asistencia para la vivienda y asistencia jurídica para los niños que salen del sistema de acogida. Ayuda silenciosa, ayuda real. En cuanto a mi padre, no seguí su caída. No lo necesitaba. Ya sabía lo suficiente. Regresé a la base poco después de volver a caer en el ritmo de las mañanas tempranas y los días largos. Mi rango no había cambiado. Mis responsabilidades no habían disminuido. Yo seguía siendo solo un soldado entre muchos, y me gustaba que así fuera. A veces, tarde por la noche, pienso en la niña que era hace 5 años, parada en un porche con una tarjeta en la mano, convencida de que la habían descartado como si fuera un peso extra. Desearía poder decirle esto. Nunca fuiste indeciso. Estaba siendo protegido. La familia no es quien te mantiene cerca cuando le conviene. Es quien te prepara para permanecer de pie cuando nadie más lo hará. La avaricia no se anuncia en voz alta. Susurra. Convince. Y luego consume todo a su paso, incluidas las personas que creen que merecen más que los demás. Y resiliencia. La resiliencia se construye silenciosamente, en silencio, en los momentos en los que se elige la dignidad antes que la desesperación. No me vengué. Recuperé mi nombre. Si esta historia te conmovió, si te recordó un momento en el que te hicieron sentir pequeño, me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Qué parte de este viaje quedó contigo? Compartimos historias como esta todos los días. Historias sobre la verdad, la fuerza y cómo encontrar el equilibrio después de una traición. Así que, si quieres seguir recorriendo este camino con nosotros, suscríbete y mantente cerca. Apenas estamos empezando.